Economía de la dictadura. Me costó un poco pensar cómo encarar esto sin llenarnos de lugares cliché y lugares comunes, pero después de un rato me resigné, así que vamos a ir a varios lugares comunes intentando darle algo de más profundidad y sobre todo que sea ordenado. Yo durante un tiempo di clases de Historia Económica Argentina, entonces como que armé la columna en la UBA. Bueno, como que no. De hecho, usábamos Rapoport. Casi lo traigo, pero era tan grande Rapoport como para decir que yo use esto para probar la columna, pero no es algo, es un ladrillo del tamaño de una casa. Entonces, lo que propongo es hacer como un paneo general, si se quiere, de diagnóstico, las medidas que tomaron en función de ese diagnóstico y los resultados que obtuvieron en función de esas medidas tomadas, para después pensar un poco lo que antes charlábamos con Eli, qué de lo que hizo la dictadura continúa hasta hoy, qué fue un fracaso, qué fue un éxito y cuánto de lo que quisieron hacer salió como querían que saliera. Y para empezar, quizás lo más común o el lugar más común de todos los que vamos a pasar durante la columna, vamos a intentar no abusar de ellos. Cuando Luli me preguntó un poco, titulémosla o de qué vamos a hablar, yo le dije la atrocidad mayor. Y la atrocidad mayor en realidad no es una frase mía, sino que en la famosa carta abierta de la Junta Militar, que escribe Rodolfo Walsh al primer año, o en el primer aniversario del golpe de Estado, o sea, el 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh viene nombrando todos los crímenes de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, y después dice: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y lo que yo siempre le proponía a mis alumnos, cuando daba este módulo o cuando daba cualquier parte de la historia argentina, era intentar no desprendernos de los prejuicios, porque son juicios. Nosotros sabemos lo que hizo la dictadura en materia de derechos humanos, su carácter represivo, su carácter genocida, pero sí intentar ir a la racionalidad del planteo en términos de estos tipos tenían un proyecto, un plan, y actuaron en función de ese proyecto. Porque también catalogar a todos de locos, eran unos reverendos hijos de puta, pero dejarlos en la categoría de locos nos pierde un poco de entender qué intereses había detrás de todo lo que ocurrió entre el 76 y el 83. Y también como hablar pasa con el presidente en la actualidad, obvio, lo que pasa siempre. Sí. Y hablar de Martínez II, si se quiere, es hablar de la cara civil más importante de la dictadura. Alguien que ya había sido ministro, pocos tienen ese dato, había sido ministro durante un tiempo corto durante la presidencia de facto de José María Guido, cuando destituyen a Frondizi, pero que tenía un recorrido por el sector privado y sobre todo por instituciones del sector privado, cámaras empresarias, por ejemplo Asindar. Había sido también presidente de la Sociedad Rural Argentina, y sus abuelos fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Si hoy vas a la rural de Palermo, Salón Martínez, el salón más importante, vos decís José Alfredo, aparte se llama igual, no es que tiene el nombre de un bisabuelo. Sí, y de pronto vas a la Expo Cannabis, ¿viste? No sé. Salón Martínez. Exacto, a la Feria del Libro, ¿viste? Sí, la Feria del Libro. Estoy acá en el Martínez de Oz. Te pega la pálida. Necesito escuchar un libro, una presentación de Semán con Santucho y tenés que entrar al Salón Martínez II. Tremendo. Pero entonces veamos un poco de dónde partía, qué está pasando en la Argentina en el 75, en el 76, para ver cuál era el origen y cuál es el diagnóstico de los problemas que enfrentaba la Argentina, sobre todo en función de una pregunta que aparece mucho o que está bastante presente, que es cuán agotado estaba el modelo anterior en el 75, en el 76, lo que en la historia económica se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones. Recordemos que desde la conformación del Estado, digamos, 1880 hasta 1930, la Argentina se inserta en el mercado internacional con el modelo agroexportador. Exportábamos materias primas, importábamos manufacturas, condiciones de trabajo recontra precarias, mucha desigualdad interna, inmigración, y eso te da un determinado eje de acumulación, un determinado patrón, un modelo de crecimiento. En 1930 eso se corta, no tanto por vocación argentina, sino porque el mundo corta, después de la crisis del 29 y en el periodo de entreguerra, y eso hace que, por necesidad,
la aristocracia argentina y las clases dominantes emprendan un proceso, digamos, improvisado de industrialización que a partir del 45-46 se institucionaliza con la llegada de Perón, que sí ve en la industrialización un modelo de crecimiento, un patrón de crecimiento, además con una serie de derechos sociales que antes también nombramos con Fer querido. Me Fernando encanta Fer Sanguinetti. En lo que se conoce como salario indirecto. Y eso hace un nuevo patrón de acumulación, un nuevo eje de acumulación que va a durar casi 3 décadas, pero que no va a ser durante las 3 décadas un mismo modelo, la industrialización sustitutiva, porque si del 45 al 55 o incluso un poquito más se jerarquiza en esa industrialización la industria liviana, ¿no? Sobre todo hacer crecer los salarios y con eso quizás desarrollar la industria alimenticia, que ya venía de los 30, pero también algo de la industria textil. En el 66, 67, ya con la llegada, perdón, en el 56, 57, ya con la llegada de Frondizi, lo que va a intentar desarrollarse a partir de ahí es la industria más pesada. Entonces, vos, por ejemplo, heladeras, lavarropas, metalúrgico. Entonces vos lo que tenés es que modelo a modelo, desde la conformación del Estado con el modelo agroexportador hasta el 75, vos vas sumando sectores. Siempre las capacidades de la industria se van acumulando. Eso se va a cortar en el 76, pero veníamos de un proceso, vamos a mirar 3 indicadores para más o menos imaginar la Argentina de aquel momento. Primero veamos lo que había pasado con los salarios reales las 3 décadas previas al 75. El último punto es 1975. Fíjense cómo venía creciendo sostenidamente, sobre todo a partir del 45, pero incluso después del derrocamiento de Perón, el salario real sigue creciendo bastante. Entonces, tenía un salario real... No hubo un cambio de modelo económico después del derrocamiento de Perón, o sea, más allá de, obviamente, de retirar a Perón, pero en general hay un patrón relativamente parecido, ¿no? Exacto, lo que más cambia en realidad son quiénes son los sectores que motorizan ese crecimiento, donde se le da un mucho mayor peso a el capital extranjero y sobre todo concentrado. Vos venía de tener muchas pymes y a partir del 57-58 el desarrollismo de Frondizi es desarrollemos hidrocarburos, las grandes empresas de auto, cambia la legislación respecto de la inversión extranjera directa. Y además, digo, el componente, imagino, también de la importancia de los sindicatos. Totalmente, imagínate para sostener, para negociar y demás. Con sindicatos recontra empoderados. Con sindicalistas fuerte, no importa de qué arco, digo, de Tosco a Rucci, por nombrar 2 personajes. Entonces, en salarios, obviamente el 75 es un cambio, porque vamos a hablar del Rodrigazo, pero lo que veníamos era de varias décadas de crecimiento salarial. Después tenemos el dato de inflación. Y ahí sí aparece un poco más, y esto va a tener mucha centralidad para el programa económico de la dictadura, una inflación que durante el 75 se acelera mucho, sobre todo a partir de lo que conocemos todos como Rodrigazo, en un momento, uno de los tantos ciclos de Stop and Go. ¿Saben lo que fue el Stop and Go? Lo hablamos creo del año pasado. Lo hablamos el año pasado, pero básicamente la Argentina, en la medida en que iba desarrollando su industria, es cierto, necesitaba menos bienes de consumo, porque ya no tenía que importar remeras o incluso no tenía que importar lavarropas porque se producían acá, pero muchas veces tenía que importar quizás el tambor del lavarropas o tenía que importar la máquina con la cual se cosía la remera, y eso generaba en determinados momentos cuello de botella. La Argentina crecía, cuando crecía los argentinos consumíamos más e incluso exportábamos menos, porque como podíamos comer más asados, entonces exportaba menos carne al exterior, y eso generaba que el crecimiento se viera de alguna manera limitado por la escasez de divisas. Faltaban dólares, cuando faltaban dólares se producía una devaluación, con la devaluación aumentaban los precios, con el aumento de los precios los trabajadores perdían un poco de poder adquisitivo, consumían menos, teníamos que importar menos, podíamos exportar un poco más, y se reinauguraba un ciclo. Se reinauguraba un ciclo como cuando en YouTube se te corta el video y vos retrocedés 5 segundos para ganarle. ¿Vieron cuando estás viendo un video? Se traba. Y decís, bueno, vuelve un poquito para atrás. Qué frustración cuando vuelve al mismo lugar, ¿no? Que en economía pasa lo mismo. Exacto. Digamos, decir como, si mirá, ahora está funcionando. Ay, no. Si vos en el medio no reiniciás el módem o no mejorás la infraestructura, es difícil que de pronto el video pase a velocidades supersónicas. Entonces algo similar ocurría, pero cabe preguntarse entonces
cuán limitado estaba ese proceso de crecimiento, y entonces tenemos el tercer gráfico que muestra o responde un poco a la pregunta cuán agotado estaba el proceso de industrialización. Y fíjense, es horrible este gráfico, pero lo que estamos viendo es la variación. No veo yo los números año abajo. a año. No te preocupes, o sea, ahora no hablamos de los números. ¿De qué año estamos? ¿De qué periodo? 54, 70. Arranca en el 54 y termina en el 74. Bien. Son 20 años. Lo que estamos viendo ahí son las variaciones, o sea, el crecimiento de la industria argentina año a año. Se ve claramente los stop and goes que recién veíamos, ¿no? Sí. O sea, vos creces un poquito, siempre que estés electrocardiograma. Siempre que estés arriba de la barra negra, siempre que estés arriba de la barra negra, estás creciendo. Claro. A veces crecen más, a veces crecen menos. Fíjense que en el 59 tenés 60, tenés una crisis importante, después creo que en el 65 también. Pero lo que a mí me interesa de este gráfico es que incluso en un ciclo reiterado de stop and go, donde vos creces, te frenás, por un lado los crecimientos son cada vez mayores, ven que los picos están cada vez más arriba, y por otro lado las desaceleraciones o las recesiones son cada vez menores. Claro. Por ejemplo, en el 65 es el, creo que sí, gracias. ¿La línea amarilla es el promedio? Sí. Okay. En el 65-66 vos tenés una desaceleración del crecimiento y sin embargo crecés. Claro. Entonces, a la pregunta de cuán agotada estaba la industrialización, bueno, ahí hay un gráfico donde dice, permitime dudar de que fuera un proceso completamente cerrado que año a año perdía capacidades industriales. De hecho, como bien marcaba Eli, entre el 54 y el 74 la industria crece a un ritmo del 6% anual promedio. Eso es mucho. Lo que hoy se denominan tasas chinas. Eso, ¿no? Totalmente. Claro. Estamos creciendo a tasas chinas, 20 años y nada. Tasas de la dinastía Ming son tasitas. Sí. Recordemos que Argentina no crece hace bastante. No está creciendo. Crece muy poquito, crece 2 cuando recupera una crisis donde perdió 5, ¿no? Tal cual. Entonces, en el 75 cierra el año con una inflación bastante al alza, producto del Rodrigazo que mencionábamos recién, que si se quiere fue uno de los tantos planes de ajuste que hubo en todos esos años, pero de una magnitud mucho mayor. Y en ese contexto asumen los militares, si se quiere, reagrupando a un sector dominante que se había opuesto a esta industrialización desde el comienzo, ¿no? Sobre todo hablamos de la sociedad rural, en discusión con lo que había sido el IAPI y demás. Tenemos la conferencia que da Martínez de Oz, su discurso inaugural, el 2 de abril de 1976. Hace poco vi este video, las coincidencias que hay con nuestro presidente no se puede creer. No es alucinante. Vamos, esto es 2 de abril de 1976, una semana del golpe, primer discurso de Martínez de Oz como ministro de Economía. La historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bien, entonces un discurso ya muy focalizado en la libertad y en terminar con el intervencionismo estatizante y agobiante. Y liberar las fuerzas productivas. Exacto, ¿no? O sea, liberar las fuerzas productivas. Siempre la libertad, ¿no? Totalmente. Entonces, un poco lo que va a desarrollar Martínez de Oz en esa conferencia y también en su programa, digamos, una caracterización de 3 problemas. Por un lado, la inflación. Por otro lado, un crecimiento que a él le resultaba bajo, no tanto por el PBI industrial, sino porque en el agregado económico el campo iba perdiendo peso y entonces eso hacía que la economía argentina creciera más lento de lo que recién vimos que crecía el PBI industrial. Pero a la vez también el problema de la escasez de dólares, que aun cuando no lo decían explícitamente, reconocían que había un problema reiterado de que la Argentina crecía y en determinado momento faltaban dólares. Entonces, a esos 3 problemas de inflación, crecimiento para ellos bajo y escasez de dólares, le van a contraponer 3 políticas o 3 reformas.
una distributiva para la cuestión inflacionaria. Entonces, el problema de la inflación es que los sindicatos están peleando muy fuerte. Lo que tenemos que hacer es sacarle poder de negociación a los sindicatos y con eso los precios van a bajar. Y hacen esto de que sean acuerdos por empresa, ¿no? También buscaban. Sí, en vez de en realidad al gremio, principio suspenden la paritaria, suspenden las negociaciones colectivas por completo. Y además desapareciendo a los líderes sindicales. Y a los delegados y a los no tan delegados. Simplemente a los que eran amigos de los delegados. A lo mejor. Entonces, vamos a desapareciendo, digo, por si no quedó claro, literalmente. Llegándolo a buscar, torturando. Esa era parte del plan económico. Exacto. Entonces, la inflación la van a resolver, en teoría, con una reforma distributiva que le saque peso a lo de abajo. Al crecimiento lo van a resolver, en teoría, con una reforma productiva que diga, basta de una industria ineficiente, nos pasamos a volver al modelo agroexportador, donde la Argentina crecía de punta y era el modelo al cual queríamos volver. Se miraba mucho en el espejo de el modelo agroexportador. De la generación, cuando hablas de modelo exportador, la generación de 1890, 1880, ¿no? La de fines del siglo XIX. Exacto. De hecho, proceso de reorganización nacional se llama así por proceso de organización nacional, que es la campaña del desierto. Tiene que ver, exacto, por eso lo toman. Con esa década y sobre todo el roquismo. Y en la cuestión de la escasez de dólares, una reforma financiera que incluso, no quiero spoilear tanto, pero dura hasta el día de hoy. Ahora, es clave lo que recién comentaban, porque a diferencia de otros golpes, la dictadura, incluso desde su propio nombre, autoimpuesto, va a simular o va a intentar una refundación del país. Una transformación de 180 grados del país. Ahí hay una diferencia con los golpes anteriores y con todos los modelos económicos anteriores donde se iban ajustando algunas perillas, se iban eligiendo otros actores relevantes, pero sin cambiar o sobre todo sin retroceder. Acá la Argentina dice, no, nosotros queremos volver a 1890. El matiz era Frondizi en una época, ¿no? El matiz era como, bueno, abrirse a que haya inversiones extranjeras, permitirlas o no. Era como el debate estaba por ahí, ¿no? Iba por ese lugar, digamos. Se permite, ¿no?, que haya inversiones extranjeras, el ingreso de capital no argentino, la gran industria, la libertad para determinado monopolio, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, en términos de esto que recién decíamos, la distribución razonable para contener la inflación, así lo llamaban ellos, va a disponer en su primer mes de gobierno congelamiento salarial. Corta. Se congelan todos los salarios y pasa a ser el Estado Nacional el que determina cuándo y cuánto se aumentan. Spoiler, no van a aumentar. No va a pasar. No va a ocurrir. Van a eliminar los controles de precios y aumentar las tarifas. Recordemos que todavía empresas públicas, o sea, aumentar las tarifas directo, aumentar el presupuesto del Estado. Y van a liberalizar el tipo de cambio con su consecuente devaluación. La receta tradicional con otra magnitud y con el congelamiento de salarios, que es un agravante, porque imagínense que a vos te suben las tarifas, te sube el tipo de cambio y prohibís cualquier aumento de sueldos. Bueno, solo en el 76, solo en el primer año de gestión, el salario real va a perder un 30% su poder adquisitivo. Es mucho de un año a otro en materia de distribución e inflación. Decíamos que eran tres. Estaba la reforma distributiva, la reforma productiva y la reforma financiera. La reforma productiva, recién lo anticipaba Fede va a ser sobre todo liberalizar por completo la inversión extranjera directa. Ya, ¿qué había antes? Bueno, vos querés poner una planta de Mercedes-Benz en la Argentina. Perfecto, traes, invertís acá y te empezás a llevar tus utilidades recién en 10 años. Nada de venir y al año siguiente ya vaciarme de dólares el Banco Central. Nada de, en el primer año en que podés remitir utilidades, llevarte un 40% de tu ganancia de los 10 años. Vas a llevarte 5% por año, 7% por año. Un régimen que además ya se había liberalizado durante la época de Frondizi. No es que estaba en las mismas condiciones de Perón, que era, si se quiere, un poco más estricta. Ya venía de casi 20 años de cierta flexibilización de todo el marco de inversión extranjera directa, y a eso le van a sumar dos cuestiones muy relevantes. La baja de aranceles, la baja de impuestos a la importación, cosa que se pueda traer cualquier cosa de afuera. Basta de protección a la industria. Basta de protección a la industria. Apertura total. Apertura total. Y que quede en pie el que tenga que quedar. Y si sos muy bueno, si lo que estás haciendo es muy bueno, y lo mismo
baja de retenciones. Nada de estar pagando al Estado por exportar carne vacuna. Porque así se liberan las fuerzas productivas. Así se liberan las fuerzas productivas. Vamos a cortar tanta teoría con una mini propaganda, probablemente ya la hayan visto. Pero para las nuevas generaciones, una propaganda. ¿La de la silla? La de los importados. Oh, sí, terrible. Mucha gente muy enojada porque hablan del gobierno, de la actualidad. Pensé que era un especial sobre los 50 años. Sí. Pero mucha gente, uno esto solo, es- vos también dimensionás. No, boludo. Hay varios mensajes así y es un chiste, Fede. Fer, Fer, acá, es, ey. es un chiste que está haciendo la gente. Hay Fer varios Sanguinetti. mensajes de gente diciendo Esto por qué es- hablan de la actualidad. esto es propaganda oficial. No es un ¿Qué es la de sketch Lo Milagro, de esta? YouTube. No es un tuit de Lo Milagro. Oh. Esto es propaganda oficial de la dictadura en el 78, creo que es. 77. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, No, pero pues. muchas veces el consumidor debía conformarse rulos de con él lo que son había bárbaros. sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Ese caminata de las sillas es... La música es de espectacular. robot. Se parece Esta mucho a Milei. competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación. Bueno, Bien. Te destruye. Entonces, fíjense la centralidad que tenía la apertura también en la narrativa del gobierno para disciplinar los precios locales, pero también para ir desarmando una industria que había crecido mucho en las últimas 3 décadas. Ya hablamos de la reforma distributiva, hablamos de la reforma productiva, nos queda hablar de la reforma financiera. No casualmente la pusimos en este orden porque la reforma financiera viene un poco más tarde que las otras dos, sobre todo en el 77, que es la reforma de las entidades financieras. En el 78, a final del 78, se va a decretar la tablita, que ahora vamos a hablar. Pero la reforma financiera básicamente era liberalizar el crédito, la tasa de interés y reducir los requisitos para los bancos y medio Claro. que cualquiera pudiera actuar de entidad financiera. Sí, Eso, que convenga como, o sea, el modelo. exacto. Que convenga más la especulación financiera que producir, ¿no? Básicamente es Totalmente, totalmente. ¿Y por qué conecto esto y cuál es la racionalidad de esto para volver a lo que decíamos al principio? Bueno, si a vos te faltan dólares, vos tenés dos opciones. O aumentar tus exportaciones, Claro. o reducir tus importaciones, o hacer que los dólares vengan por otro canal. Por ejemplo, por los canales financieros. eso. O sí, Entonces, o el turismo. lo O que turismo, sea. sí. O inversión extranjera directa. La dictadura va a elegir el camino de la cuenta capital y financiera. Para atraer esos capitales le va a decir, si ustedes vienen, yo le doy un interés acá que no van a poder tener en ningún lugar del mundo. Entonces vos traes $100 acá y yo te lo doy retribuyo con 120 en un año. Exacto, 15% Claro. de interés. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Muchas empresas incluso pedían prestado plata Ay, no. a sus casas matrices Claro. afuera. Ford Para- Argentina le pedía a Ford Estados Unidos, Ford Estados Unidos le prestaba $1 millón. En el caso de la casa matriz, también podía ir Ford a pedirle a JP Morgan Claro. y que JP Morgan le prestara a la tasa de interés de Estados Unidos, quizás era el 3%. Claro. Pero después venía acá, lo ponía en pesos y con eso Bicicleta hacía... financiera. Exacto, un 30% Ajá. de interés. Eso hace bicicleta financiera, pero no solo afecta a los que pueden traer dólares de afuera. También están los de acá, que tienen que elegir si ampliar una fábrica o poner su remanente en un plazo fijo. Claro. Entonces, si vos tenés tasa de interés altísimas, una apertura que te amenaza la competencia local porque sabés que vos sacás una silla al mercado y no sabés si te la van a comprar o se la van a comprar al yanqui, al chino o al francés que trae sillas de afuera. Y convivís con una campaña de desprestigio del producto Totalmente. nacional por parte del gobierno Totalmente. de ese No momento. le decían Don Chatarrín, pero pegaban Pero el palo. estaba en eso. Tasas altísimas que hacían que si vos querías invertir, claro, recién decíamos, acá había tasas muy altas para beneficiar a los ahorristas o a Claro. los que tenían plata. Pero eso también en su otra cara tiene que a los que quieren usar créditos para invertir, les cobran una fortuna. Claro. Si yo quiero ampliar mi fábrica y el banco me cobra un interés exorbitante y no puedo pedir plata para ampliar la fábrica porque después tengo que devolver ese crédito.
y además un consumo relativamente deprimido porque habían perdido un 30% de salario real los trabajadores, entonces, ¿cuál era el negocio de invertir productivamente en la Argentina? Y con eso entonces, incluso muchas empresas cierran, como nunca en la historia había ocurrido, en proporciones, cerca de 20.000 van a cerrar a lo largo de toda la dictadura. Y aparece lo que ninguna película ilustra mejor que Plata Dulce, pero la bicicleta financiera y el empresario o el laburante que dice, yo acá me hago un negocio, eran los traders de otra época, ponía plata, o pedían prestada plata, la ponían en un plazo fijo, sacaban los intereses, volvían a pedir plata, volvían a poner en un plazo fijo, y así se iba armando una rueda o un círculo que en algún momento se corta. No quiero spoilear esa película que es de 1982, pero lo único no tan lo único no tan fiel es el final, que básicamente cae preso. Perdón que spoileé esto, cae preso este especulador, que es la única parte que decís, esto no se condice tanto. Esto no pasó tanto. No, tal cual. Pasó todo lo demás, sí. Que termina mal para esa persona, no. Totalmente. Todo esto es una tormenta perfecta para la industria, pero lo otro relevante es que, claro, para que esto funcione, tienen que estar siempre entrando más dólares de los que se van. Claro. Porque si en algún momento alguien dice, che, no sé cuán sostenible es esto, me llevo los dólares y no reinvierto, por si ocurre una devaluación o por lo que fuere, bueno, te corta el ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer la dictadura entonces? Va a usar a las empresas públicas para traer esos dólares que compensen los momentos en los que otros se quieren ir. Privatizar. Entonces usan, más que privatizar, usan YPF para tomar crédito afuera, usan la Alianza Argentina para tomar crédito afuera, y son esas empresas que no la usan después para hacer caja las endeudan. Exacto, las endeudas a las empresas públicas para traer los dólares que sirvan para que los otros se las lleven cuando terminan ese ciclo de carry trade. Ahora, está bien pensado. Sin embargo, ni en el 77, ni en el 78, ni en el 79 van a lograr que la inflación baje de los 3 dígitos. No baja nunca del 100% anual. Y eso, en gran medida, va a generar conflictos. Entonces tenemos una economía que se va transformando, que se va reestructurando, y sin embargo, el principal problema que venían a resolver, al menos narrativamente, no encuentra pista. Y eso va a hacer también que la economía no crezca tanto. En el 78 la economía tiene una recesión. En el 80 la economía tiene una recesión fuerte. ¿Qué lectura hacen desde el liberalismo sobre por qué se producía ese fenómeno? Por la emisión monetaria, siempre es un fenómeno monetario. ¿La inflación al 100%? Bueno, es interesantísimo. ¿Por qué no bajaba la inflación? ¿Por qué no bajaba la inflación aún haciendo toda la receta de la escuela austríaca? Espectacular. En el 76 y sobre todo en el 77, la lectura y el discurso va a ser recontra monetarista. Incluso teníamos en Chile los Chicago Boys. Recordemos que los Chicago Boys son discípulos directos de Friedman. De hecho, Friedman se reúne con Pinochet, creo, en algún momento del 73 o 74. Ellos eran Chicago Boys hechos y derechos. Acá no era todavía los Chicago Boys, que van a llegar un poco más tarde, más el 78, el 79, con la tablita, que es donde... Acá eran los Cago Boys, ¿no? Del diagnóstico monetarista pasan a un diagnóstico más de los factores psicológicos de la inflación. ¡Qué lindo! Y la inercia. Pero es muy argentino. Argentina es un país con muchos psicólogos. Claro. Y entonces, de hecho, la tablita es eso. La tablita es, como vos tenés un problema psicológico de pensar que siempre el dólar va a estar creciendo, yo te digo de antemano cuánto va a estar el dólar el mes que viene. Hay un elemento que nunca... Hay un elemento difícil de dimensionar que nunca se tiene muy en cuenta, que tiene que ver con lo siguiente. Si vos, ¿no?, ofreces un interés altísimo y entonces ofreces un interés en pesos altísimos, ¿no? Alguien agarra y dice, bueno, yo tengo $1.000.000, lo paso a pesos, ¿no? Que era lo que pasaba con la tablita, y pasó con el modelo sobre todo de Milei y con Macri un poco también. Si vos lo pasás eso a pesos, vos lo pones a hacer intereses en pesos, ¿no? Y después eso genera intereses en pesos, ¿no? Por una cuestión financiera. Y después eso lo volvés a cambiar a dólares y lo fugas. Hay una emisión de pesos que en general no se tiene en cuenta, que son los intereses que ganan pesos. Totalmente. O sea, no se deja de emitir cuando hay tablita. Se emiten los intereses. Si vos pones intereses muy, muy altos, se emiten todos esos pesos.
¿Se entiende? Totalmente. O sea, eso también te desvaloriza el peso, digamos. Sí. Es en general lo que en economía llamamos creación secundaria de dinero. Son los bancos los que emiten ese dinero, pero tiene el mismo efecto. Pero termina teniendo el mismo efecto. Que vale menos el peso. Totalmente desde la ingenuidad de una persona que no sabe sumar. ¿Funcionó alguna vez esta receta en algún lugar del mundo? ¿Por qué insisten? Porque o sea, ya todos nos dimos cuenta que es muy parecido a lo que están usando ahora. Digo, ¿quién funciona? O sea, ¿cuál es el aval para insistir en eso, en destruir el salario, en destruir la industria nacional? Yo diría que obviamente cada país tiene sus particularidades. En otros países, con otras condiciones que las argentinas, esto ha funcionado, pero de otra escala. O sea, no tenés la clase media que tenés en la Argentina, no tenés una industria desarrollada como tenés en la Argentina, y no tenés la historia que tenés en la Argentina. Entonces, si Estados Unidos quiere reducir la inflación, probablemente aumentando las tasas de interés y apreciando o devaluando su moneda, probablemente logre algún resultado. Quizás Francia, haciendo lo mismo, logra algún resultado. En un país periférico como la Argentina, en un momento donde las finanzas cobran otro lugar en el escenario internacional, porque hasta el 76 no es que vos podías transferirle de acá a un amigo en Japón $100.000 o $100 millones. Eso también da un contexto global que permite que la dictadura haga lo que hizo. Y en ese momento, si se quiere, no sabían todavía, creo yo, que iba a salir tan mal. Pienso. El problema es hoy, cuando ya tenés la historia de la dictadura, la historia de los 90, la historia del macrismo, seguir pensando que eso te puede traer, algún resultado distinto. Y por otro lado, otra cuestión. Digo, muchos de los problemas de materia económica de la democracia en realidad nacen ahí. Totalmente. Es la pesada herencia real. Totalmente. Vamos a llegar a eso cuando veamos los resultados. Pero el punto es que en el 80, recordemos que este modelo solamente se sostenía si entraban más dólares de los que se iban. En el 80, Reagan en Estados Unidos decide aumentar la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, toda la gente que nosotros le pedíamos prestado afuera, traían esos dólares para acá, los ponían a hacer intereses acá y después se los llevaban, dicen, che, ojo porque ahora Estados Unidos me da una tasa de interés más alta. No tan alta como la Argentina, pero mucho más segura que la Argentina. Entonces, en esa relación yo prefiero una tasa de interés que igual es alta, pero que me da menos. Llegaron las tasas de interés importadas. Son mucho mejor que las tasas de interés nacionales. Tal cual. Son unas tacitas. Me pasa aparte que dice, teníamos una industria buena, pero y se rompe la silla. No era buena entonces. Lo que está diciendo que no era tan buena. Y ahí se da. Es el teatro, ¿viste? El clown como hace así. Muy que vuelva a la ficción también. Ahora ni esas publicidades hacen. Y cuando hace así, levanta las cejas, como muy bien. Por eso te digo. Y ahí se da lo que en economía decimos flight to quality, que es muchos inversores que tenían puestas sus dólares, sus inversiones en Argentina, en México, en Brasil, dicen, che, esto se está poniendo raro, me voy a Estados Unidos. Hagámoslo con un acorio. Flight to quality. Eso en TikTok funciona igual, así que... Claro. Ahí tenés el nuevo lenguaje. Total. El primer... En el 82, voy a spoilear porque todavía no he terminado Martín 2, pero en el 82... Cosas del 82, sí. me encanta. La temporada que sigue. Sí. Next season. En el 82 México va a defaultear y con eso se va a llevar puesto a todos los países, incluidos Argentina. Ahora veamos una de las últimas conferencias que da Martínez II en el 80. Hace un balance de gestión. Y el balance de gestión un poco reivindica las libertades que supo construir. Y para mí esto es interesante, ahora lo vamos a ver, porque da cuenta de que hicieron todo lo que quisieron. Uno no puede jugar a la dictadura como y decir... que tuvo problemas de gobernabilidad. Exacto, tuvo problemas de gobernabilidad, sí. Lo frenaron, las internas no se lo permitieron. Pero ahí hay algo... No había interna, gente. Existieron las internas, obviamente, sí, pero el modelo ellos, económico fue exactamente el que quisieron. Salvo la inflación. Bueno... Ahora ahí, porque... Sí, pero era producto de ellos, no era pesada herencia. No, está bien, pero... No te quiero... No, es que yo quiero spoilear. Para llegar... No quiero meterme. Para llegar a ver qué ocurrió con la inflación, que como decíamos antes, no tuvieron éxito, para mí es importante antes decir que ellos están orgullosos de lo que habían hecho. Claro. No le faltó nada hacer. Veamos un toque la conferencia de Martínez II. Es un poco largo, pero de última lo vamos pisando. Que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo.
Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración si nos queda tiempo, de la vamos a ver construcción un video privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas con algunos más actuales producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como habla de salarios y por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bien, entonces, dijimos, después de Martínez de Oz van a venir otros, porque cuando se va Videla, con él se va Martínez de Oz, después viene Lorenzo Vigol, exacto, etcétera. Cavallo fue funcionario de la dictadura. Cavallo ¿no? tuvo un rol en el Banco Central durante el 82. Fue presidente del Banco Central. Sí, creo que después fue presidente. El rol principal de Cavallo es la estatización de deuda privada. Qué lindo. Que ahora vamos a llegar porque también. Es y ahí laburá también Melconian. Melconian que pone un gancho en una de las resoluciones más importantes. Un joven de Melconian. Ese momento, un joven Melconian, ya con bigote igual. Mirá, es como un gancho de chorizo, pero un gancho de firma. Preparando esta columna vi varias entrevistas de Martínez de Oz y en una le preguntan, este es un dato completamente de color, le preguntan por la circular 1050, que la circular 1050 fue una resolución del Banco Central que lo que hacía era liberalizar la tasa de interés para los créditos hipotecarios, lo cual dejó a mucha gente en la lona, porque vos habías pedido un crédito hipotecario pensando en determinada tasa de interés, pensando en determinado salario, y después no solo te bajan el salario un 30%, sino que además ponen la tasa de interés más alta del mundo. Te deja culo para arriba. Te deja completamente el culo para arriba. Claro. Se remataron infinita cantidad de propiedades. Eso también hizo rica a bastante gente, la que compró esas propiedades a precios baratísimos. Y en una de las entrevistas, creo que Felipe Piña le pregunta a Martínez Oz por ese circular. Él dice que no estaba de acuerdo, pero que se la llevó a alguien muy importante de la Fundación Mediterránea. ¿Felipe Piña, Martínez de Oz? Sí. Ah, mira, no sabía que en 95, creo. Mira, es una nota, Piña la cuenta como una nota importante. Claro, imagínate. De hecho, tenemos, creo que si nos da el tiempo, tenemos algún fragmentito que vamos a poder pasar. Hicieron todo lo que quisieron. Vamos a ver cómo les salió, qué resultados obtuvieron. Empecemos por el gráfico de inflación, y acá me voy del orden, perdón, Luli. Vamos a ver que en materia inflacionaria, dijimos, nunca bajó del 100%. La primera raya que se ve obviamente es el 0, todas parten del 0. La primera raya gris que ustedes ven en pantalla es 100. Y no baja nunca. 200 es y después va a 200. La que está más el pico es 76 porque ajustaron tarifas, devaluaron, tenías el arrastre del Rodrigazo. Pero se fue al 400%. Pero después nunca baja lo suficiente. Después en todo caso terminás cerca de los niveles del 75, que no había sido un gran año. Y ni hablar en el 82-83, donde ya
se le va completamente de control. Es más de 400%. Sí, anual, sí. Y nunca se habla de esto, ¿viste? Como, no, la hiper. Totalmente, es verdad que... O sea, fue habla. En materia inflacionaria, que además era el principal ¿Qué bandera punto, para ir en contra de él o la ideología llamada populista? y como siempre, se supone que vos está dispuesto la ambición, la valentía, entre 1.000 millones de comillas, la valentía de este tipo de modelos es: yo estoy dispuesto a asumir cualquier costo para que baje la inflación. Claro. Y lo que vemos acá es que asumieron mucho más de ese costo, o sea, estuvieron dispuestos efectivamente a asumir cualquier tipo de costo en materia de salarios, industrial, de capacidades, etcétera, y sin embargo no solucionaron lo único que en teoría ese costo inmenso te iba a generar. ¿Me explico? Arrasaron con gente. Arrasaron con la representación sindical, con los persiguieron, todo. O sea, ese costo era también, y no lo lograron. Tal cual. Entonces vamos a ver qué sí lograron, porque también decíamos, la dictadura y Martínez II tenían un proyecto refundacional. De hecho, el nombre, Proceso de Organización Nacional, lo decíamos recién, es refundar o reorganización nacional. Es refundar la Argentina. Bueno, veamos qué pasó, por ejemplo, en materia de salarios y en materia de participación de la industria. Es el gráfico de barras celestes y azules. No pasa nada, mientras lo van poniendo de producción, van a ver que la participación de los asalariados en el Producto Bruto, es decir, de cada 100 pesos que se reparten en la economía argentina, en el 75, 45, cerca de la mitad, es el famoso 50-50 con el que muchas veces se reivindica el peronismo. En el 75 era un 45%, no era la mitad, pero estaba cerca. En el 83 la participación de los asalariados va a ser del 26%. Qué locura. Es mucha diferencia. O sea, no hay antecedentes, ni acá ni en ningún otro país, que caiga tanto en tan poco tiempo. Y con la industria va a pasar algo en su escala también parecido, que va a pasar del 22% de la participación del producto a un 13%. Con la industria, exacto. Claro. Y además, y permitime un matiz también en eso, que es que cuando vos decís, bueno, antes era el reparto, era 45, era también versus patronales industriales, o sea, porque los ganadores de ese modelo, o sea, el 55% era una industria en su mayoría nacional, en su mayoría de pymes, etcétera. Claro. Cuando vos ves quiénes ganan ese 74%, que es el que está del otro lado del 26%, tenés un gran parte de capital financiero que no era un actor tan predominante previo a la dictadura. Y que es básicamente gente manejando guita desde oficinas, digamos, no le da laburo a casi nadie, salvo una secretaria. Es el gran ganador. De hecho, si nosotros decíamos del 80 al 30, de 1880 a 1930, el eje de acumulación estuvo dado por el modelo agroexportador primario o agropecuario, del 30 al 45, o del 30 al 55, mejor dicho, una industria más bien liviana. Del 55 al 75, una industria más bien pesada como motores del crecimiento. Del 76 en adelante, cabe decirle modelo de valorización financiero porque es el actor más dinámico de la economía argentina durante esos años. Un Basualdo. Y lo que nos quedaba, sí, se me cayó un flaxo del bolsillo. Se te cayó un Basualdo. Y lo que nos quedaba también, recién lo decían cuando nombrábamos a Cavallo, es que en el 82 ocurre esta crisis de la deuda en México que se lleva puesto a varios países latinoamericanos, la Argentina devalúa y claro, había muchas empresas que habían tomado deuda afuera y que tenían que devolver dólares porque estaban en ese ciclo de bicicleta. ¿Qué va a hacer el gobierno con estas empresas que habían tomado deuda afuera? Le va a decir, no te preocupes, yo me hago cargo de tu deuda, en lo que se conoce como estatización de la deuda privada. Que hay una discusión al respecto. ¿Por qué no estatizan ahora las deudas que tenemos las familias con las financieras? Cavallo dice que él llegó después de la estatización. A mí me cuesta dudar que no haya tenido nada que ver con la decisión, que es cierto que fue un poco antes, pero él ya estaba. Pero él lo dice como exculpándose. Y un poco sí. Entendiendo que la medida es una verga, incluso. Que él no formó parte. Bueno, pero si se exculpa es como no quiere ser parte de eso. Totalmente. Pero después no hicieron lo mismo en el menemismo. O sea, no en términos de estatización la deuda. Lo que pasó durante el menemismo es que el sector público fue el sector más dinámico de toma de deuda. Entonces, desde el vamos, el Estado tomaba deuda y era el Estado el que se hacía cargo de esos compromisos. En el 76 lo que pasó fue que las empresas tomaban deuda para hacer guita acá fácil, tasa de interés sin hacer nada, y el día que se revirtió eso, el Estado se hizo cargo de eso. Sí. Es demencial. Que además sí, que ahí es que se dispara también la deuda externa. No totalmente. Entonces nos queda ver el gráfico de deuda externa para ver, por un lado,
que cuando termina el gobierno, ahí se ve en el rectángulo lo que ocurre del 76 al 83, se va a ver multiplicado por 8 la deuda externa y va a generar un nuevo modelo de país, donde, creo que también alguna vez lo dijimos, del stop and go, que decíamos antes, donde vos crecías pero te encontrabas con un techo porque te faltaban dólares, pasás a un go and crash. Porque ya la devaluaciones no te resuelven el problema, de hecho te lo agravan. Cuando la deuda externa pesa tanto en tu economía, vos devaluás y ahora debés más en términos de bienes. O sea, es si nos matamos, nos matamos. Go es si nos matamos, nos matamos. Entonces, che, qué curioso lo cerca que van fuga de capitales y deuda externa. Exacto. Entonces, son casi la misma. Se utilizó para desarrollar infraestructura, para llevar satélites al espacio y con eso ser más competitivos a escala internacional. No. Se utilizó para que los que se endeudaron muchas veces con sus propias casas matrices, era Ford Argentina con Ford Estados Unidos, no tuvieran o se hicieran ganancias exorbitantes. Y cuando se habla además, viste que dice, no, pero si vos te fijás, los argentinos tienen un PBI en el exterior, no son los argentinos. No, son las empresas. No son las empresas tampoco. No, son casi todos jugadores financieros chiquitos o mega grandes empresas. No, pero me interesa como diferenciar ese discurso para no ser antiempresa, porque ni siquiera es el sector empresario, es un sector concentrado de garca, digamos, que hizo negocio financiero muy puntual, ¿viste? Que si le llamamos las empresas, parece que uno fuera anticapitalista con eso. Es un sector, y es hacia el interior de los grupos de poder, un sector que se impone encima. Totalmente. Que destroza. Igual, no es que está diciendo como, ay, qué mal lo que decís, sino obviamente son empresas. No se nota, Fer. Escúchame. No se nota, cortar Fer. Con lo de Fer porque... Yo le quiero decir Fer para siempre. No. Me sentía muy culpable por mí, amiga. Te lo pido, por favor. Solo le pido a Dios que no me diga Fer para siempre. Para, entonces, en conclusión, ese cambio de 180 grados de la reorganización nacional fue, vamos a decirlo en criollo, culiarse al trabajador, bajarle los salarios y favorecer un grupo concentrado económico. Y eso se mantuvo. Y eso se mantiene. Entonces, la pérdida de capacidades industriales para una industria que ellos consideraban ineficiente y el gran cáncer de la Argentina, la regresividad de la distribución del ingreso, donde a los trabajadores los hacen pasar de 45 al 60, y nos quedó el gráfico, que habíamos mostrado al principio, el que te pedí pasar, gracias. De hecho, le mandamos un saludo a las colegas de Ecofeminista que lo armaron y lo estuvieron pegatinando en todo el país, o al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que de ese punto más alto, en el 76, nunca va a volver el salario real de los trabajadores al salario que tenía en el 76, y hasta el 2015, que fue el otro pico, estuvo siempre bastante lejos. Entonces, ahí es donde cabe preguntarnos cuán fracasado fue el programa económico. Porque efectivamente la inflación, el dólar, no lo pudieron controlar, pero sí transformaron la Argentina y reconfiguraron el poder económico. Totalmente. No solo en términos generales del capital por sobre el trabajo, sino también al interior del capital, como decía Fede. Salieron impunes. Y salieron todos los... y salieron impunes. Toda la clase civil, la sociedad civil. Y los actores continuaron imponiéndose, porque no es que hubo un cambio hacia la estructura económica, digamos. Tal cual. Si quieren, como porque les prometimos que... Es un tiempo, pero los Macri, los Fer fijo, dice la gente. No te apoyes en el chat para... Dejen fijo a Fer. No te apoyes en el chat para anti-Simpson, anti-empresa, ¿qué más? Nos habían quedado algunas perlitas. Vos sos empresario y empezás a hacerte cargo de las mierdas que estás haciendo en nuestro país. Federico empresario. El único empresario que invirtió en 2026. Lo va a invitar Caputo a una reunión de Ministerio de Economía. Los empresarios que invierten. Ven que se puede. Héctor Mangueto. Y lo va a presentar. Vino Fer. Hay que hacer el después de la silla, pero con streaming. ¡Ay, re! Héctor Mangueto. Dios mío. Igual no sé si nos tenemos que apropiar. Nos quedaron perlitas, ¿Tenés perlitas? Sí. ¿Tenemos? Sí. Bueno, le prometí a Fede que le damos 50. Yo quiero aprovechar como empresario para recordarles que el país de boludo, o sea, PDB en general, este canal, Desayuno, todo se banca de forma gestionada por nosotros, básicamente por Fer. Yo, Fer. Abrazo a Fer donde estés. Y se hace con... Cariño grande. Se hace con el aporte... Por ahora, gran parte mío, pero también de suscriptores que van sumando y que estamos intentando pagar todo esto, estabilizar este barco, y se hace aportando a pdb.com.ar. Entren ahí, está también en el chat, lo podemos fijar, que no creo que no está fijado.
Los que quieran poner, estamos a 30 de llegar a 3.000, que era lo que nos habíamos fijado el viernes pasado. Y si alguien quiere estatizarle la deuda, pero sí. sí. Ah, no es mala. Estatizarme la deuda. Si hay algún Melconian, algún Martínez de Oz, alguien Caballo, quien sea. Caballo, pero bueno, esto son contenidos gratuitos, o sea, tanto este programa, Desorden Mundial que salió anoche, País de Boludo que salió antenoche, Fingir Coherencia y Desayuno. Somos un espacio de 20 personas que estamos laburando en esto y cobrando, y bueno, y la idea es un poco hacer los contenidos de forma gratuita para todo el mundo, y los que puedan pongan de 7.000 a 30.000 pesos, lo que quieran. Entran a pb.com.ar y nada, si no les significa mucho, nosotros agradecemos porque necesitamos por volumen una cantidad de suscriptores que es cercana a 5.000 y vamos por 2.970. Es importante decir que están aportando no solo un programa, están aportando todo un canal que tiene un clásico como es País de Boludos, ya un clásico. Están aportando a una cosa totalmente extravagante y loca que yo amo, que hace Julián Ullman. Fingir Coherencia, que es fantástico, que tiene una calidad visual que no hay nada que lo esté haciendo. Sí. Están aportando a Desayuno, que es su compañía diaria, y están aportando a mi producto fetiche del año, que es Desorden Mundial, con el amigo Horowitz. Que también. Qué voz. Ayer lo veía y fue como... Sí. Me da ganas de tomar whisky y apretar un botón rojo. Se fuma solo el pucho. Gracias por permitirme pasar como empresario de medios. Me quería pasar eso. Recién el chat nombraron a Ricardo Zin, uno de los cuadros intelectuales cercano a Martínez de Oz. Ricardo Zin escribió un libro que se llama La Segunda Fundación de la República. Seguimos en esto del carácter refundacional. Fundición. La Segunda Fundación de la Argentina. La Segunda Fundación de la Argentina, y ahí tiene una frase, si no recuerdo mal, que dice algo así como, no lo dice con esta palabra, pero cuando se jodió la Argentina en 1916. Con Irigoyen, ¿no? Con Irigoyen. Sí. Que eso también vuelve a estar presente y que además decir que se jodió en 1916 es lo mismo decir que se jodió con la democracia. ¿No? Recordamos que fue el primer presidente democráticamente electo, no de manera universal, pero bueno, al menos votaban los varones, no solo los que pertenecían al ejército. Vamos con las perlitas. Un toque tenemos. Primero el de los dos. Perlitas en esto. Una perlita. Las perlitas. Bueno, amiga, hay que reír. Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes pensaron dónde fue el cerebro de Eli? ¿Pensaron que perlitas y tarlipes son anagrama? Sí, hay que hacer algo con eso, amigo, Vamos a ver. El conductor de País de Pelotudos, Fer, ¿no? Sí, lo veíamos recién. Fer Sanguinetti. Martínez de Oz. Sanguinetti. Ay, Dios. Esto es lindo, esto es lindo. Para del principio. Allá. Libertad de precios. Lo resolvemos fácilmente con libertad de precios. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Se unifica el mercado de cambio. Cuando se limpia el cepo se abre. La libertad del comercio exterior. Bueno, yo lo que creo es que el comercio debe ser libre. La libertad de exportación. Nada tendría restricción. Mírame, maíz, nada. Trigo, nada. Algodón, mentira, nada. Aparte. La libertad de importar. Cuando vos eliminás los aranceles y estimulás la competencia, lo que es bueno de verdad. La aplicación de la reforma financiera. Una reforma monetaria y financiera. De las sillas. La liberación de los alquileres. La eliminación del control. ¡Vamos, la ley de alquileres hay que eliminarla! La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. No, tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales. La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas. Eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. La libertad de la contratación de los salarios. ¿Vos querés eliminar la paritaria? Pero no, a ver, digamos, las negociaciones tienen que ser... Sin paritarias. Oh, y el tono, aparte. Que se lo robamos a Itai Hackman, que lo subió hace algunos años, así que no me quería llevar el crédito. Y después la otra perlita, que en realidad son dos. Esta para mí es menos conocida, igual estuvo circulando en estos días, quizás lo vieron. Vamos a ver primero el de Milei, si se puede. Ustedes lo escucharon bastante, seguramente. Sí. ¿Se acuerdan cuánto era la inflación cuando asumió Milei? No, ¿cuánto era? 3%. Era 3%, era más. ¿Cómo? Fue 2 en diciembre, en noviembre, no me acuerdo si había sido 8, pero él tiene otro número en la cabeza. 15.000. Me gusta trabajar con el tema de la inflación de mayoristas, porque es la que se va anticipando al comportamiento de la inflación. Y cuando nosotros llegamos en diciembre, la inflación mayorista era del 54% mensual. 54%. ¿Qué? Entiendo que los economistas, como presagiaban todo tipo de calamidades, no quieran verlo así porque, digamos, van a quedar en evidencia en sus errores. Pero 54% mensual anualizado es el equivalente a 17.000. Pero... Para. ¿Tenemos el otro? Dale.
54%, 17.000. Consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000%. No, es alto. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Eso da una idea de dónde hemos partido. Pero 54% anualizado de 17.000 es una verdad o es una cuestión de una cuenta. O sea, es una cuenta. Es exponencial. O sea, da siempre la cuenta a eso. No da exactamente 17.000, da cerquita ahí 17.000. Imagínate que no, da 12.400, pero los tipos dicen 17. Pero díselo. Ah, sí, no da 17. No da justo redondo, pero da cerca de 17. Qué lindo, ¿no? Claro. Este es menos conocido, Este es menos conocido y no es la única vez que lo dice Martínez 12, lo escuché en otras entrevistas preparando. Tampoco es la única vez que lo dice el Javo, que lo repite una y otra vez. Así que eso, amigos. ¡Estamos joya! Así estamos. Yo me imaginé que iba a salir esto de similitudes y diferencias. Hay similitudes, hay diferencias. Sí, claro. Siempre hablando del programa económico, nadie está comparando acá lo que está haciendo no. Milei con el terrorismo de Estado. Lo aclaro porque ya lo con veo. los desaparecidos no estamos. No estamos hablando de eso. Pero sí, el carácter refundacional, la prioridad antiinflacionaria que a la vez no les termina de redituar, no llegan al objetivo prefijado. La reivindicación de esta Argentina potencia en el 80. Una orientación con varios programas, porque como no van obteniendo éxito en el principal intención, que es la inflación, van teniendo que rearmar los programas. La apertura comercial para disciplinar los locales y desindustrializar la Argentina. Intentar sostener con altas tasas, bueno, eso se parece bastante a lo que estuvimos viendo en estos 2 años. No así el déficit fiscal, que durante la dictadura obviamente no cayó. Claro. No cayó tanto, no hubo superávit fiscal nunca, porque imagínense lo costoso que es sostener ese aparato represivo. Claro, tal cual. El endeudamiento público, que por ahora Milei no pudo todavía volver a los mercados como lo hacían las empresas públicas en ese momento. Y un contexto internacional que para la dictadura era más amigable. O sea, la dictadura se da en un contexto internacional que pedía lo que hace Martínez II. Claro. No es lo que está ocurriendo hoy. Claro. Perdón. Bueno, amigos, Muy bueno, Martín. siendo las Muy 11, bueno, muy gran bueno, clase. Muy bueno, Sí, Mati. sí.